9 de la mañana, 25 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad porque el Centro de Estudios para el Desarrollo presentó su informe sobre pobreza en Uruguay, más allá del ingreso, con datos post-pandemia. Para conocer los detalles recibimos a su presidenta, el economista Hernán Bonilla. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Lorena, un gusto estar por aquí. Bueno, esto es una interesante visión de la pobreza porque muestra otras dimensiones más allá del ingreso. Para hacer una generalidad y entender cómo es el abordaje, ¿qué otros aspectos observa este estudio? Precisamente, la idea fue ir más allá del dato de la pobreza monetaria, que es en general el dato que discutimos, ¿no? Si es 8, si es 9, si está... Y en realidad lo que encontramos cuando analizamos el dato de la línea de pobreza en sí, encontramos ya desde hace bastantes años, de 2014 en adelante básicamente, con un piquito un poco por arriba en el año de la pandemia, que oscila entre el 8 y el 10%, ¿no? Como que tenemos ahí el dato de la pobreza monetaria no cambia tanto. Y quisimos estudiar un poco más cuáles eran las características de las personas que están por debajo de la línea de pobreza. En cuanto 8 y 10% las personas que viven por debajo de la línea de la pobreza, y ustedes ahora deciden elevar un poquito ese ingreso monetario por encima de la línea de la pobreza, y es lo que se va a estudiar, que representa un porcentaje también elevado. Ahí va, analizar las dos cosas, ¿no? Cuáles son las características en cuanto a empleo, educación, características de la vivienda, en definitiva, otros indicadores de calidad de vida de las personas que están por debajo de la línea de pobreza. Y lo otro que incorpora el informe es cuáles son también esas características de las personas que están en el rango de ingresos 25% por encima de la línea de pobreza, y cuáles son esas características, digamos, comparados con las personas que están debajo de la línea de pobreza y con las personas que están por encima, ¿no? O sea, la idea es cómo son las características de calidad de vida de las personas que están un poco por encima de la línea de pobreza. Ahí está, No ahí tanto, los igual, límites ¿no? son difusos. Claro. Repasemos, primero que nada, monetariamente, ¿cuál es la línea de la pobreza? ¿Quiénes están por debajo? ¿Los que ganan menos de cuánto? El ingreso. Ahí va. El ingreso por persona para estar debajo de la línea de pobreza son 18.000 pesos en Montevideo y 12.000 pesos en el interior. Y el del 25% que está por encima son 22.500 pesos en Montevideo y 15.000 pesos en el interior. ¿Eso es por persona o núcleo? Por persona. Bien, el núcleo puede incorporar un poquitito más. Sí, ahí depende de las personas que vivan en el hogar. ¿Qué se detectó? ¿Cómo son esos accesos, esos niveles socioeducativos que también están considerados en este informe? Eso creo que es lo interesante, ¿no? Profundizar un poco. Encontramos que hay disparidades grandes, ¿no? Desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista geográfico, uno ve que la pobreza está más concentrada, digamos, en algunos departamentos, en algunas zonas del país, más específicamente en el noreste, digamos, los departamentos del norte que están hacia la frontera Cerro Largo, Rivera. Exacto, Cerro Largo, Rivera, los que tienen los porcentajes más altos, los que están en la frontera con Brasil, digamos, y después la periferia de Montevideo, ¿no? Montevideo es un departamento que como departamento tiene un nivel de pobreza por encima del promedio del país, pero también muy dispar, ¿no? Los barrios de la costa tienen tasas muy bajas, los barrios de las periferias tienen tasas bastante más altas. Bueno, y allí a nivel de los accesos, que es lo que queremos incorporar y empezar a visualizar un poco. ¿Qué es lo que se estudió? La composición del hogar, por ejemplo, si son monoparentales, las edades, quiénes son los jefes de hogar, todo eso se estudia dentro de este informe. Es así. En algunos casos encontramos cosas que probablemente ya sabíamos, pero le pusimos números y en algunos casos probablemente estemos aportando información nueva, ¿no? En cuanto al jefe de hogar, es claro que en los hogares pobres y en este 25% que está por encima hay más jefaturas de hogar femeninas, ¿no? Hay más jefaturas de mujeres que de hombres. Por ejemplo, 7 de cada 10 de los hogares pobres tienen jefatura femenina, ¿no? Ese es un dato que me parece que es bien relevante. Y después también en cuanto a la composición, en general son los hogares pobres y también en buena medida este 25% que está por encima, son hogares que tienen niños, ¿no? O hogares monoparentales, en general también con jefatura femenina, y hogares
donde yo creo que un dato bien gráfico para ver esto es que el 90%, un poquito más incluso el 90% de los hogares que están por debajo de la línea de pobreza son hogares que tienen niños, ¿no? Es mucho menos frecuente ver hogares unipersonales o parejas sin hijos que estén por debajo de la línea de pobreza. Y ahí en cuanto a los accesos que tienen esas familias que tú describías, accesos a transporte, acceso a Wi-Fi, han medido diferentes aspectos que le hacen a la calidad de la vida moderna, ¿no? ¿Qué encontraron allí? Sí, sin dudas. Hay características muy claras en cuanto a lo que vos señalabas del acceso a Internet, por ejemplo. Un poco más de la mitad de los hogares pobres no tienen acceso a Internet en la casa, contra el 20% de los hogares que están por encima de la línea de pobreza, ¿no? Eso es muy claro. O de los hogares pobres, por ejemplo, 20% no tienen calefón en su casa, ¿no? O sea, en términos de confort, claramente es una diferencia en elementos que consideramos básicos, ¿no? El agua caliente o el acceso a Internet, hoy que no es solo un tema de esparcimiento, es un tema de información, es un tema de hacer trámites, es poder hacer el censo. Claramente hay una pauta bien distinta. Y otro tema que consideramos bien relevante es el tema del empleo y el tema de la formación que encontramos, ¿no? ¿Qué arrojaron esos datos? Es bien importante que hay mucha más informalidad en los sectores más pobres, ¿no? Llega hasta el 80%. Es algo que no nos puede sorprender, digo, porque es algo, una tendencia, ¿no?, que se mantiene a lo largo del tiempo. Pero ¿hay algo más específico que sí sorprenda a nivel de esos datos? La informalidad, pero en determinados rubros, la informalidad con determinados aspectos. Yo te diría que el dato que me pareció, que a mí me impactó más, es que nosotros tomamos un indicador un poco más amplio que el desempleo, la informalidad, que es ver, se llama U6 la tasa, es una tasa que mide el desempleo, los trabajadores desalentados y los subempleados. Cuando uno toma todo eso, las personas con problemas de empleo en los hogares pobres son el 50%, la mitad tiene problemas. Y quienes están por encima de la línea de pobreza tienen 10% de problemas, ¿no? O sea, la brecha de problemas de empleo es bien grande. ¿Eso comparativamente a ese 25% por encima? No, a todos los que están por encima. A todos los que están línea. por encima del 25% que también se analizó. No. ¿De los ingresos superiores? En ese dato es las personas que están por debajo de la línea de pobreza contra todos. El del 25, te lo tengo que buscar. No, pero pensé que tal vez había un pequeño diferencial en esa franja por encima que se analizó también. Lo tengo acá, ahora lo vi. Es el 10% tiene problema de empleo entre los hogares que están por encima de la línea de pobreza. Ajá. El 50% de los que están por debajo, y en ese 25% por encima de la línea de pobreza, Es el un 30%. 30% tiene Claro, ese tipo de ahí problema hay de un empleo. diferencial, ¿no? Ahí hay un diferencial grande porque es muy claro, acá ya no solo son las características descriptivas de estos hogares, sino probablemente, al menos parcialmente, las explicaciones también de la pobreza, ¿no? El tema educativo es uno, ¿no? El tema educativo y el tema del empleo son dos grandes explicadores o predictores de este fenómeno, ¿no? En general, empleos, haber terminado bachillerato, por ejemplo, y tener un empleo formal es un buen predictor de que si el jefe de hogar tiene alguna de estas características, es muy probable que ese hogar no esté por debajo de la línea de pobreza. Entonces son indicadores también muy potentes para estudiar y en términos de políticas públicas también para ver qué se puede llevar adelante. Ustedes analizaron también la suficiencia del gasto, es decir, esos ingresos, ¿para qué alcanzan y en qué medida? ¿Ahí qué datos encontraron? Ahí lo que encontramos es que los hogares que están por encima de la línea de pobreza, en el 80% cubre sus gastos con los ingresos que tienes, mientras que los hogares pobres es el 34%, ¿no? Y en ese 25% que está por encima de los hogares de línea de pobreza es el 50%, ¿no? Entonces, es un porcentaje importante y que en buena medida también explica por qué están por debajo de la línea de pobreza y también que tienen que, probablemente, más allá de su empleo formal o de otras trabajos que pueden llevar adelante, cómo pueden cubrir esa diferencia de gastos. También es cierto que acá esta investigación se realiza a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, no está cruzado con los datos de los planes sociales, por ejemplo, que puedan recibir estos hogares. Ahí seguramente hay un complemento
a partir de las políticas clásicas que ha tenido el Uruguay históricamente, como asignaciones familiares, a lo que se le suman el bono crianza y otros planes nuevos instrumentados a partir de este gobierno. Ya para despedirnos, si tuvieras que hacer una conclusión de este estudio, ¿qué dirías? Yo diría que, en primer lugar, tenemos un problema estructural de la pobreza, ¿no? Hay un núcleo duro que cuesta bajar, que requiere políticas públicas específicas. También es cierto que esta pobreza estructural que vemos del 8-10% coincide primero con una etapa de una economía prácticamente estancada y luego con una economía de pandemia y recuperación, pero que nos ha costado bajar de esos niveles que ya tenemos hace años, ¿no? Y después creo que el avanzar en las características tanto de los hogares que están debajo de la línea de pobreza como de los hogares que están apenas por encima de la línea de pobreza en términos de empleo, educación, ayuda a diseñar políticas públicas, ¿no? ¿Cuáles son? Además de que la gran receta para la superación de la pobreza es que la economía crezca y que se generen empleos formales, también nos puede ayudar al tener estas características por departamento, por características del hogar, a cómo atender cada una de esas necesidades. Exacto, cómo personalizar las políticas para poder atender situaciones que realmente ayuden a la gente a superar esa situación. ¿La pandemia marcó algo, una diferencia en algo o ya estamos, digamos, parecido a lo que era antes, que ya está recuperado el daño provocado por la pandemia? Básicamente estamos en varios indicadores mejor que lo que estábamos antes de la pandemia. En términos de producto de la economía, en términos de empleo, estamos mejor. El salario real todavía está por abajo. Digo en lo que me dieron ustedes. En lo que medimos nosotros, en términos de pobreza, estamos prácticamente igual. El dato del segundo semestre del año pasado es prácticamente igual que el dato prepandemia. Por eso es esto de que estamos en los niveles estructurales que le llamamos, ¿no? El dato que ya teníamos hoy estamos en el dato que teníamos ya en varios años antes de la pandemia. Muchas gracias por estos minutos. Encantado. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el economista Hernán Bonilla a propósito de esta medición sobre pobreza y sus dimensiones en nuestro país. Ya son las 9 de la mañana, 38 minutos. Es momento de hacer una pausa. Enseguida volvemos con más Arriba Gente.